Hola con todos. Bueno, en esta oportunidad quien les habla es Julio César, estudiante de la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad César Vallejo. Hoy me acompaña Marjorie, es una estudiante de la carrera de Educación Primaria de la Universidad Cayetano Heredia. Bueno, Marjorie, cuéntanos un poco más sobre ti, algo breve, algo resumido quizás sobre ti. Sí, muchas gracias Julio, a ti y a tus compañeros por invitarme a esta pequeña entrevista. Bueno, ya me presentaste, mi nombre es Marjorie Selene Lobatolinga, tengo 23 años de edad. Estudio en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, la carrera de Educación Primaria. Actualmente ya llevo mi cuarto año, estoy a punto de culminar mi octavo ciclo y entrar a mi último año, que es mi tesis. Bueno, ¿qué te puedo contar de mí? Yo decidí estudiar la carrera de educación al ver mis experiencias desde muy pequeña, conociendo maestros muy significativos para mí, porque hicieron un gran aporte a mi vida, porque recordemos que la educación no solo trata de llenar de conocimientos a un pequeño o un adulto, sino educar realmente en valores, ¿verdad? Porque somos seres humanos. Entonces yo desde muy pequeña quise ser maestra y el Estado peruano me dio la oportunidad de poder lograr también mi sueño y claro, con esfuerzo de mi familia y mi esfuerzo, gracias a Dios logré obtener una beca y gracias al Programa Nacional de Becas y Créditos Educativos, PRONAVEC, en el año 2017 ingresé a la convocatoria Beca Vocación Maestro, a la cual me incorporé a las 300 becas que otorgó PRONAVEC para universidades para ser docente de vocación. Y yo me considero una maestra de vocación. Actualmente llevo mis prácticas en la universidad y también estoy realizando mis prácticas preprofesionales de manera virtual en un colegio del RIMAC. Yo actualmente radico en el distrito de Caraballo. Sin embargo, estoy enseñando también a diferentes colegios y también en lo que más y en lo que es lo que ustedes les agradezco, ¿no? Que se hayan interesado es en los talleres que llevo realizando de manera presencial y también de manera virtual, ¿no? De manera no presencial. Bueno, llevo ya todo este año casi elaborando clases, sesiones virtuales y presenciales en tanto el nivel primario, en el nivel inicial, primaria y también secundaria, hasta tercera y secundaria. Dicto clases con diferentes horarios, ¿no? Adaptándome también a los horarios de los pequeños, ¿no? Porque ellos también están estudiando, ¿no? Con Aprendo en Casa. Sin embargo, existe una problemática que es que los pequeños no tienen a una maestra, ¿no? Quien los oriente, quien los guíe, y tienen a mamá y a papá, pero sabemos nosotros que muchas veces papá y mamá tienen que salir a trabajar, entonces es un poquito complicado, ¿no? Y al ver esta problemática, tomé la decisión de llevar a cabo estos talleres, ¿no? Para así también apoyar de alguna manera a los pequeños. Muy interesante lo que nos cuentas sobre ti, Marjorie. Bueno, a continuación haré las siguientes preguntas por la entrevista. Empezaré por la primera. La primera pregunta es: ¿de qué manera llegaste a conocer la dificultad educativa que tienen los niños, no? Dificultades encontré. La primera dificultad que encontré en los niños fueron los recursos. No todos los niños tienen los mismos recursos. Si bien es cierto, el Estado brindó la estrategia Aprendo en Casa, ya sea por página web, televisión y radio. Muchos de mis niños no tienen acceso a ello y les ha sido complicado un poco llevar a cabo las sesiones, ¿no? O a veces los maestros les piden
que envía sus trabajos por WhatsApp, pero los niños muchas veces no pueden porque en casa solamente hay un celular, ¿no? Y son 4 niños, 3 niños, 2 niños, entonces es un poco complicado el hecho de tener la conectividad, de tener la cantidad de datos o internet. Entonces es complicado, ¿no? Ingresar a las sesiones muchas veces es un poco difícil, más que nada con los niños que tienen pocos recursos económicos. Eh, otro, Otra dificultad que encontré también es que al suceder esto, ¿no? Al suceder esto, se están viendo consecuencias como, por ejemplo, la deserción escolar, ¿no? Y ocurre que el año pasado muchos de los niños han sido aprobados, sin embargo, muchos de ellos han tenido que tener la carpeta de recuperación, ¿no? Y de alguna manera piensan que van a ser promovidos de año, dejándolo de lado y al final pasamos de año, pero de alguna manera no están aprendiendo y eso es muy preocupante, ¿no? Y yo empecé a ver que los niños salían a la calle, porque están saliendo a las calles, ¿sí? Y yo les pregunto, ¿no? Y ellos me decían, mira, lo que pasa es que yo no entiendo la tarea y mi mamá tampoco la entiende, entonces preferimos para no renegar seguir jugando, ¿no? Y eso, o sea, es una solución que los papás le dan porque obviamente no lo hacen a propósito, sino que también yo entiendo que tienen que trabajar y tienen ¿no? en mente que tienen que darle de comer a sus hijos y eso está muy bien, ¿no? Pero estamos dejando de alguna manera de lado lo que es la educación, ¿no? Y qué pena que sea solamente porque no tengamos recursos. Entonces aquí estamos viendo la monotonía, el aburrimiento de los estudiantes, no, sino también la misma va a repetir otra vez la sesión por WhatsApp, otra vez lo mismo, ¿no? Y se aburre y también encontré frustraciones de parte de los estudiantes porque al no entender la sesión empiezan a renegar o se sienten mal emocionalmente, no se sienten mal y dicen, no puedo, no la hice, o soy un burro, y he escuchado muchas veces esa frase. Y es algo que no debemos mencionarlo, nunca se debe decir a un niño eso, ni deberíamos decírselo, ¿no? De alguna manera se tiene que alentar al estudiante, porque todo niño puede, ¿de acuerdo? Todo niño puede, sino que va a variar muchas veces el contexto en el que se encuentre, el estado emocional en el que esté, ¿sí? Esas son algunas de las dificultades que yo encontré, ¿no? Por ello es que empecé a llevar a cabo los talleres. Interesante. La pregunta número 2. ¿Qué es lo que opina la familia de los niños que reciben este apoyo? ¿Qué opina la familia? Las familias en un principio se quedaron un poco sorprendidas porque en un inicio, la verdad, yo empecé a pedirles apoyo para realizar mis prácticas, ¿no? Siempre en sí yo podía elaborar mis prácticas en otras escuelas, pero yo dije, no, primero es mi comunidad, ¿verdad? Y siempre uno tiene que empezar desde uno mismo, desde su espacio, ¿verdad? Para luego extenderse mucho más. Entonces yo cuando empecé a invitar y a mencionar, porque la verdad soy un poco tímida en el aspecto de relacionarme con los niños, puedo relacionarme de cualquier manera, pero con los padres de familia era un poquito complicado en un inicio, pero esto es parte de la experiencia también como profesional, ¿no? Entonces, cuando yo me acercaba y les decía, saben, mamitas, disculpen, voy a empezar a dar clases, a brindar clases, y me dicen, ¿cuánto vas a cobrar? Y yo como que me quedé un poquito sorprendida porque de frente me decían, ¿no? Y yo no sabía qué decirles. Y les decía, no voy a cobrarles nada, sino que quiero llevar a cabo con ellos talleres, ¿no? Para ver en cómo están, para apoyarlos, porque estoy viendo que durante todo el año pasado prácticamente no han logrado adquirir el estándar de aprendizaje que te pide el Ministerio de Educación, ¿no? Para su año correspondiente. Y los papitos me decían, ya, pero puedes, vas a poder. La verdad es que no tenemos mucho dinero, pero nosotros queremos que nuestros hijos estudien y la verdad no podemos, a veces no nos tomamos mucho tiempo, a veces la verdad no entendemos. Y yo entendía sus posiciones y a mí me alegró mucho que empezaran y se preocuparan por cuánto van a pagar y no por el hecho de que estuviera interesada por el dinero, sino
que vi esa intención de los padres que estaban proyectándose y su único problema era, ojalá que no me cobre tan caro, porque una de las mamás decía, ojalá que no me cobre muy caro, porque la verdad yo quiero que le enseñe a mi hijo. Y eso a mí me agradó muchísimo. Me agradó muchísimo, lo tomaron muy bien. Incluso una mamita me dijo, mi esposo se ha quedado sorprendido y me dice que deberíamos de colaborarte con algo que no tengamos, ¿no? Pero la verdad quiere también saber por qué es lo que tú le estás haciendo, o tienes otra intención, ¿cómo no? Y él les decía, no, no es mi intención, la verdad es apoyarlos, porque yo también de pequeña he pasado momentos en los que he querido estudiar, ¿no? Y de repente por dinero, porque antes tenías que tener dinero para poder estudiar, y no lo pude, ¿no? No pude tener una educación de calidad. Entonces yo simplemente quiero retribuir de esta manera, ¿no? Para apoyar a los niños, porque la verdad me gusta enseñar, ¿no? Y quiero compartir, ¿no? Con ellos mis conocimientos y también de esa manera ellos también me ayudan a mí, porque también me están dando aprendizajes, ¿no? Aprendizajes que me van a ayudar como profesional. ¿Cuáles han sido las dificultades que más observaste de los niños? ¿Cuáles son las dificultades que observé en los estudiantes? Cuando empezamos los talleres para que ellos se pongan a la par conforme a su año, era muy difícil. Era muy difícil porque yo, por ejemplo, tenía un pequeño de segundo grado y tercer grado, y ellos ya más o menos deberían de saber leer, sin embargo no sabían leer. Entonces era un poco difícil porque en el primer grado es donde te enseñan, ¿no? Las sílabas, donde deberías tú ya aprender, haber aprendido a leer, ¿no? Entonces era un poco complicado, encontraba también frustraciones. En un principio los niños me tenían mucho miedo, tenían un poco de temor, tenían un modo de una expectativa de maestra que me va a exigir, y yo era todo lo contrario, ¿no? Yo trataba más bien que ellos expresen más, yo hablar menos, que ellos hablen más, y eran un poco tímidos, tenían esta dificultad, ¿no? de entenderme ciertas cosas, pero yo tuve que adaptarme a ellos, ¿de acuerdo? Yo tuve que adaptarme, ¿sí? Porque yo entendía su posición. Ellos estaban viniendo de un modo de enseñanza, ¿verdad? Que normalmente lo han tenido desde la etapa inicial, y luego los han trasladado a una etapa, a una modalidad virtual, y ahora retornar de manera presencial era un poco difícil, ¿no? Y sobre todo con protocolos, porque yo los tengo a los chicos divididos en las mesas y no están pegados como antes, ¿no? Porque tenemos que tener de todas maneras mucho cuidado. Entonces, los niños, pero pese a estas dificultades, ellos lograron salir de ello, lograron por ellos mismos, por las habilidades que tienen, ¿no? Y también recordemos que un docente simplemente es un guía, el cual debe hacer que el estudiante repotencie las habilidades que ya tiene. ¿Cuál es el problema de las familias de los niños que reciben la ayuda, no? Los problemas que tienen las familias, bueno, como les mencioné, uno de los problemas es que muchas de las familias solamente tenemos mamás o papás solteros, ¿sí? Y obviamente tienen que salir a trabajar, y a veces no porque lo deseen, sino que tienen que dejar al hermano mayor con los hermanos pequeños, ¿no? Y es un poquito complicado ese hecho, y es por eso que vemos que los niños es que salen a jugar, ¿no? Porque prefieren o tienen miedo muchas veces de quedarse en casa. Esto me lo han comentado muchas veces los padres. Por ejemplo, también el problema de los recursos económicos, muy complicado, ¿no? Los padres quisieran pasar tiempo con sus hijos. Muchos de ellos me dicen, profesora, yo quiero pasar tiempo con mi hijo, pero la verdad es que también necesito trabajar, porque un día que yo no trabaje es un día que mis hijos no puedan y yo no podamos comer. Entonces, yo la verdad prefiero que mi hijo esté en los talleres, estoy más tranquila, y yo sé que también están aprendiendo y eso me alegra, ¿no? Y bueno, pese a los problemas incluso de los recursos, los padres mismos me empezaron a decir que podrían colaborarme con algo, y la verdad
Mm, yo en un principio no aceptaba nada y la verdad hasta el día de hoy no acepto, excepto alumnos que de verdad que los papitos mismos me dicen, yo sí tengo la posibilidad, ¿no? Y sí me llegan a alcanzar, pero es algo muy significativo. Y para mí sí muy significativo porque de alguna manera eso también me permite que yo pueda ayudar a los otros estudiantes también, ¿no? Así sea un monto pequeño, no hay problema. Creo que el tiempo que yo me tomo en realidad es un tiempo libre que también dispongo, aunque ahora es un poquito complicado, pero para yo me siento muy feliz en cuanto a ayudar a los pequeños. ¿Por qué te importa ayudar a los niños? Mira, eso es justamente lo que te mencionaba. Me importa ayudar mucho a los pequeños porque considero que principalmente ellos tienen un derecho de una educación de calidad. ¿De acuerdo? No un derecho o una educación por nombre, no, sino tienen un derecho a una educación de calidad. Y considero que así no tengas dinero, lo mereces. Porque un pequeño de acuerdo, es un ser humano. Y todo ser humano, hombre o mujer, vale lo mismo. Considero que los estudiantes deben tener oportunidades, se les debe dar oportunidades, por eso quiero una equidad, ¿verdad? Una equidad, brindarle las oportunidades a quienes realmente lo necesitan, ¿no? Pero considero que no tiene nada de malo brindar este apoyo, ¿no? Y bueno, yo hubiera querido y he tenido la oportunidad también de recibir apoyo de muchos de mis maestros cuando yo he sido pequeña. Recuerdo una maestra, por ejemplo, que en una oportunidad cuando yo estudiaba en un colegio de San Juan de Lurigancho, en un colegio privado. Sin embargo, me fui por trabajos de mi papá. Yo tuve que mudarme a la provincia constitucional del Callao. Y ahí hubo una nueva reforma en el año 2007, el cual cuando yo ingresé a un colegio estatal, yo pensé que mi papá con mucho esfuerzo había pagado un colegio medianamente, ¿no? Privado, y yo pensé que era bueno. Y cuando ingresé con la nueva reforma, me estuve totalmente casi una de las últimas niñas en la tabla de posiciones, porque así dimensionaban antes, ¿no? Y yo me sentía muy mal. Entonces recuerdo que una maestra me dijo, yo te voy a apoyar. No me dijo, portate bien o ponte a estudiar, no. Yo te voy a apoyar. Y eso es algo que no me olvido. Y la maestra Gisela, recuerdo, Gisela se llama, me acuerdo que me empezó a enseñar. Fue algo muy, muy lindo. Fue muy lindo, tanto me empezó a enseñar en su casa, aparte me brindaba, tomaba un poquito más de tiempo, a veces me quedaba en el recreo y me enseñaba con mucho cariño, y eso hizo en mí sentir que realmente yo, y al igual que todos, merecía una educación de calidad, con amor, una enseñanza con amor, con respeto, ¿no? Y créanme que gracias a ella incluso logré obtener un primer puesto. De lo que estaba última, llegué a tener un primer puesto y de ahí aprendí yo a ser competitiva, ¿no? Una competencia buena, una competencia sana, a querer lograr un bien para mí, ¿no? Y creo que eso fue algo muy importante. Es por eso que yo también quiero lograr eso en los estudiantes. ¿Cuáles son sus principales preocupaciones e inquietudes acerca de esta problemática? ¿Cuáles son mis principales inquietudes? La verdad, mis principales inquietudes en estos momentos es que los niños, como lo dije y estoy observándolo, es que no están logrando el estándar de aprendizaje. También que finalmente tengamos niños que se aburran, dejen las escuelas de manera virtual, lo dejen. Y en los talleres, por ejemplo, lo que me preocupa sí mucho es el hecho de que, por ejemplo, en estos momentos no tengo mucho tiempo de poder acceder a todos, ¿no? De poder darme abasto con todos, porque también estoy en mi último año, tengo que elaborar muchos trabajos, también se vienen muchos proyectos, ¿no? Y entonces eso me frustra un poco. Y
y creo que y a veces me hace y me preocupa y ya se está rondando en mi cabeza, pero también soy consciente de que también tengo que lograr yo, ¿no? Las metas que me he trazado. Sin embargo, eso de alguna manera está ahí, pero me alegra mucho, por ejemplo, del hecho de que tú, Julio César, y tus compañeros, ¿no? se preocupen y quieran integrarse a estos talleres y estén integrando esos talleres, porque de esta manera me van a apoyar muchísimo, ¿no? ¿Cómo interactúas con los niños durante la clase? Con mi interacción con los estudiantes, pues la verdad considero que es muy agradable, porque a mí me encanta pasar tiempo con ellos. Me dicen unas cosas y a veces yo me sorprendo a veces me hacen preguntas, y no voy a mentir, hay momentos en que me dicen preguntas y yo también me quedo, wow, sí, hay que notarlo y tengo que tener mucho cuidado, ¿no? Porque a veces los niños siempre piensan, no, mi profesor sabe todo, ¿no? Entonces siempre hay que estar en constante, por eso los docentes siempre tenemos que estar en constante estudio, ¿no? Está revisando muchas guías, ¿no? Y cada cosa que sale, porque los niños siempre hacen preguntas, ¿no? Entonces, yo la verdad juego mucho con mis niños, pero juego, ¿no? El juego es con aprendizaje. No se trata de que ya chicos hagan lo que quieran, no, sino que es un juego significativo para que ellos logren entender el propósito, ¿no? De la sesión. Siempre con motivación, estar en constante comunicación, ser empáticas también con ellos, entenderlos, ¿sí? Por eso sobre todo entenderlos, porque a veces los chicos vienen con muchas cargas de la casa, ¿verdad? Entonces hay que también entenderlos bastante, ¿no? Tenerles mucha paciencia. ¿Cómo considera que es su comportamiento con los niños durante la clase? ¿Cómo es mi comportamiento? Yo, la verdad, no sabría decirte, creo que no sería correcto mencionarte cómo es mi comportamiento, pero lo único que te puedo decir es que yo considero que debo ser otra niña, porque una niña mayor, por decirlo, ¿no? Porque tú tienes que ponerte en la posición y en los zapatos de ellos, ¿sí? Porque es complicado, por ejemplo, que tú le digas, sale a la pizarra y resuelve tal cosa. El niño te toma como una autoridad, ¿no? Y te tiene miedo, no es que lo vaya a hacer porque quiera hacerlo, sino que te está teniendo y te dice, bueno, tengo que hacerlo porque la pizarra va a molestar conmigo. Al contrario, puedes hacerlo, y yo sé que tú puedes, ¿no? Tienes que mencionarle siempre y alentarlo, ¿no? Entonces yo, la verdad, los trato a ellos como si fuera otra pequeña más, pero siempre con respeto. Siempre tiene que valer eso, el respeto, ¿verdad? Y sobre todo, y lo recalco, ser empáticas con nuestros estudiantes. ¿Qué temores o frustraciones te genera este problema, no? Los temores que tengo, bueno, ya te adelanté un poquito hace un momento, precisamente que los estudiantes de repente se alejen por el tiempo, la poca disponibilidad que yo estoy teniendo en estos momentos, ¿no? Que de repente se olviden, o que digan, bueno, la Miss ya no está haciendo clases, ¿qué vamos a hacer? No, eso es algo que me dificulta y me frustra, la verdad, mucho, porque quisiera más bien que esto se agrande un poco más, siempre claro, con los cuidados debidos, ¿no? Más que nada porque estos niños de verdad han llegado mucho a mi corazón y sé que ellos quieran salir adelante, sí, porque la verdad, la condición de pobreza, simplemente creo yo que uno puede salir de ello con mucho esfuerzo, ¿de acuerdo? Siempre teniendo en mente, yo voy a más, ¿sí? Yo sé también qué es pasar por problemas económicos. Uno no siempre ha logrado tener todo, ¿sí? No lo tengo todo, pero considero que pensando y creyendo que uno mismo puede lograr grandes cosas, ¿no? A mí, por ejemplo, fue una gran ayuda mi beca, y estoy agradecida con Dios, agradecida a mis padres, agradecida al Estado peruano por brindarme esa oportunidad, ¿no? Y espero que sigan brindándoles oportunidades a estudiantes, a niños, a jóvenes que realmente desean salir adelante, porque nosotros no podemos obligar a nada, ¿de acuerdo? No podemos obligar a nada. Creo y considero que el esfuerzo que realiza tiene su recompensa. Entonces yo por estos niños voy a seguir
intentando brindarles mis clases. Voy a seguir ahí con todo, con poco, con mucho, vamos para adelante. ¿Cuál es tu principal obstáculo que te puede impedir realizar las clases de tus niños? Bueno, como te decía, uno de mis principales impedimentos en estos momentos es el tiempo. Sin embargo, quisiera yo que se incorporen muchos más compañeros, ¿no? Ya he hablado con algunos compañeros también, y no solamente que sea en mi distrito, sino en diferentes lugares, ¿no? Que se brinden espacios para que de alguna manera, ya no solamente de manera presencial, porque también lo hago de manera virtual, pero que sea más grande, ¿no? Un poquito más mate. Entonces, creo que ese es uno de mis principales obstáculos en estos momentos. Conociendo la problemática actual, ¿cuáles serían las posibilidades o las alternativas para poder solucionar la misma, ¿no? De este problema en realidad? Mis posibles alternativas, pues precisamente convocar a más maestros o futuros docentes o también profesionales que quieran no tener esa valentía de poder apoyar a niños con bajos recursos, o también chicos que de repente tengan la posibilidad, pero en estos momentos no hay quien, ¿verdad? Porque siempre necesitan un apoyo. No porque tengas más o tengas menos quiere decir que te dejemos de lado, al contrario, debe ser por igual. Entonces creo que mi solución es esa, pedirles que se incorporen así como lo han hecho ustedes, lo cual yo lo aplaudo porque es algo muy generoso de su parte, y estoy muy contenta que profesionales, futuros ingenieros como ustedes también se incorporen, ¿verdad? Y para finalizar, la última pregunta, la número 12, ¿qué resultados deseas que logren mediante las posibles soluciones que se podría dar, ¿no? Creo que los resultados van a ser muy buenos, ¿no? Que tengamos más niños que se pasen la voz, que logren ellos captar, que ustedes también, por ejemplo, aprendan a elaborar una sesión de clases, ¿verdad? De repente no serán expertos en el tema, pero sí que de esta manera puedan aprender, ¿no? Porque es un aprendizaje. Yo, por ejemplo, aprendo de ustedes aprenden de mí, y creo que es un feedback. Entonces, de alguna manera, esto vamos juntos, vamos a lograr excelentes resultados, ver que los niños estén logrando, por ejemplo, el estándar de aprendizaje, como les dije, niños que tengamos, porque no solamente en mis talleres quiere decir que aprendan, ¿no? El ABC, que aprendan, no significa que solamente logremos, por ejemplo, un enfoque matemático, lingüístico, ¿no? Sino que también que nos enfoquemos en lo socioemocional, ¿verdad? Que logremos un ambiente cálido, un ambiente fraterno, ¿no? Y creo que con ustedes lo vamos a lograr, y de verdad estoy muy contenta que estén participando junto conmigo. Bueno, Marjorie, al parecer el tiempo se nos quedó muy corto. Buenas respuestas hacia todas las preguntas que te he mencionado. Debido a la siguiente problemática, ¿no? Que en este caso ha sido la baja calidad de educación en los niños de bajos recursos encontrados en el distrito de Caraballo, ¿no? Y nada, agradecerles nuevamente la invitación. Estoy muy, muy contenta. La verdad, estoy agradecida con mi casa de estudios, con Plenadec, porque ellos de alguna manera me han enseñado, me han educado y me siguen enseñando, ¿no? Me están moldeando como docente. Y también agradecerles a ustedes por brindarme este espacio para yo también de alguna manera poder expresarme, ¿no? Porque debería existir más espacios, y de profesionales a profesionales irnos entrelazando, sobre todo para lograr un mundo mejor. Bueno, muchas gracias por participar en esta entrevista. Agradecemos tu tiempo y tu paciencia por responder todas estas preguntas, ¿no? Bueno, eso sería todo de mi parte y de parte de Marjorie por su participación, y esta será hasta otra oportunidad. Muchas gracias, hasta luego.